Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Después de dejar unos minutos prudenciales para que la gente que no había podido conectarse se conecte, vamos a empezar ya con con este con esta pequeña formación de acústica, de aislamiento acústico en locales de actividad. Muy bien, pues, para quien no conozca Chova, somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y acústico. Es una empresa que lleva más de 85 años de historia, sobre todo en el tema de la impermeabilización, que es por lo que más se le conoce, ¿no? Y tiene presencia a nivel tanto internacional como nacional, ¿no? Después, nada, pues a partir del año 2000, 2001 empezó todo el tema del aislamiento acústico y, y empezó en este mundo. Como os decía antes, es fabricante de productos de impermeabilización, de productos de aislamiento térmico, de aislamiento acústico y una gama de productos de chobastar y bricolaje. Y nos vamos a meter de lleno ya en lo que nos interesa a todos, que es en la acústica, ¿no? Vamos a ver el contenido que tenemos, ¿no? Vamos a ver, como comentaba antes de que se conectaran el resto de gente, pues vamos a ver un poco de conceptos básicos de aislamiento acústico, muy importantes para poder comprender lo que vamos a ver esta tarde. Y cómo no, vamos a ver soluciones de aislamiento acústico, pues sobre todo para locales comerciales. Muy bien, pues para empezar tenemos que definir los tipos de ruido, ¿vale? Para poder saber de lo que vamos a hablar. Según su origen y medio de propagación, tenemos el ruido aéreo, el ruido de impacto y el ruido de vibraciones. Vamos a desgranarlos todos ellos para entender cómo se propagan. Cuando hablamos del tipo de ruido aéreo, es un ruido que se produce y se propaga a través del aire. Cuando alguien está hablando en una sala, esa presión sonora que se propaga por el aire y llega al oído y entonces esa transmisión va por el aire, ¿no? Por ejemplo, pues como vemos en los locales de los bares, el ruido que se genera es un ruido aéreo, reuniones en un recinto, etcétera. Es decir, los ejemplos son pues eso, la televisión, la música, las conversaciones, todo este tipo de ruido aéreo que se transmite por el aire es aquel, se trata de una forma concreta, ¿vale? ¿De acuerdo? Es importante que quede claro. Después tenemos otro tipo de ruido, que es el ruido de impacto. Es el ruido que se produce por un golpe de corta duración y ese golpe se propaga, como veis aquí, se propaga por la estructura. ¿De acuerdo? Después, si por ejemplo en el tema de un local, como en un bar, el hecho de arrastrar una silla haría una fricción en el suelo, ¿de acuerdo? Que haría un ruido estructural por todo el suelo y que empalmaría con las paredes hacia la vivienda de arriba. Y como no, las pisadas del vecino de arriba, ¿de acuerdo? Que también es un ruido de corta duración y que golpea el suelo y se propaga por la estructura. Por último, tenemos el ruido de vibración. El ruido es un ruido, pues como el de impacto, que se transmite por la estructura, pero en este caso no es un ruido de corta duración, sino es un ruido continuo, ¿de acuerdo? En este caso, pues vemos ejemplos pues, de maquinarias. Aquí vemos, por ejemplo, una nevera de de un local o la cámara frigorífica de un bar o aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es la ventilación de la cocina, ¿de acuerdo? Los extractores. En un local como un supermercado tendríamos la fricción del carro en el suelo, ¿de acuerdo? Incluso la carga y descarga de los alimentos, cuando llega el camión por la mañana y empiezan a entrar los carros con toda la comida dentro del supermercado, todo este tipo de ruidos es una vibración que se produce y que se transmite por la estructura. Y después, como vemos ya por último, de la derecha, pues el ruido que puede producir un compresor de aire acondicionado en la azotea de un edificio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos, habiendo quedado claro lo que es el ruido aéreo, lo que es el ruido de impacto y lo que es el ruido por vibración, cada uno lo trataremos de una forma distinta, pues vamos a hablar de lo que es el aislamiento acústico.
El aislamiento acústico es evitar la transmisión de ruido de un recinto, como vemos aquí, al otro recinto, el recinto 1 al recinto 2. ¿De acuerdo? Para ello necesitaremos un sistema o un tipo de pared que no deje pasar el sonido. ¿De acuerdo? Eso será aislar. ¿De acuerdo? Importantísimo. Para ello utilizaremos materiales aislantes, que ahora los veremos. Y cuando hablamos de acondicionamiento acústico, lo que estamos hablando es de evitar la reflexión del ruido. ¿De acuerdo? Significa que cuando, por ejemplo, estamos en una sala que hay mucha reverberación o hay eco, pues lo que necesitamos es que bajar ese eco y evitar esa reflexión de las ondas sonoras, como vemos aquí, en las paredes del local. Y para ello necesitaremos materiales que dejen pasar el ruido, el sonido. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de ruido, estamos hablando de un sonido. Lo que pasa es que cuando ese sonido es molesto, se le cataloga como ruido, ¿vale? Porque es una cosa que no es agradable al oído. ¿De acuerdo? Pues como decía, pues eso, como cuando estamos en un bar y hay un montón de gente hablando y hay mucho eco o mucha reverberación y se te hace molesto estar dentro de ese local, ¿no? Porque para poder oír al otro tienes que levantar más la voz, tiene que levantarte más la voz, eso lo que hace es resecarte la garganta, además lo mismo el que esté al lado para poder hablar con el otro tiene que levantar la voz y entonces el hecho de ir aumentando el nivel de presión sonora, cada uno intentando hablar más fuerte para que se le oiga, generamos un sonido tan alto y una reverberación tan alta que es imposible estar dentro de ese local. Luego necesitaremos materiales absorbentes, realmente son materiales que dejan pasar el sonido para ser absorbidos. ¿Vale? Por lo tanto, para que podamos verlo, hay dos formas, ¿no? En la acústica, una es el aislamiento y el otro es la conducción. Pues muy bien, en los locales de actividad siempre se recomienda hacer dos, dos intervenciones. Una que es el aislamiento acústico, que es evitar que ese sonido que está produciéndose en ese local pase a la vivienda de arriba, en este caso, ¿vale? Y por otro lado, un acondicionamiento acústico que lo que va a hacer es acondicionar el local, ¿vale? Pues muy bien, vamos a catalogar los materiales. Después de haber visto esta pequeña introducción, vamos a catalogar los materiales para ver para qué se utilizan unos y para qué se utilizan otros. Pues muy bien, tendremos dos tipos de materiales, los aislantes acústicos y los absorbentes acústicos. Empecemos con los absorbentes. Mayormente todos conocemos absorbentes acústicos que son sobre todo utilizados con materiales para la construcción, como es la lana de roca y la fibra de vidrio, comúnmente conocidos, ¿vale? Son materiales absorbentes que se meten en cámaras de aires para que en su mayor medida absorban el ruido que pueda pasar ahí dentro. En Chova tenemos la fibra de poliéster, que es la Chovanapa, que es un material pues que no desprende partículas, que se puede cortar con una tijera. A los instaladores la verdad es que les gusta bastante por el tema del no desprendimiento de partículas, ¿no? Después se te queda todo metido en los poros de las manos o en el cuerpo y la verdad es que como son micropartículas pues es muy difícil de eliminar. Este tipo de materiales serían los absorbentes acústicos. Son los materiales que utilizamos, como he dicho antes, para colocar en cámaras de aire. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos los aislantes acústicos, que tendrán características contrarias a todo lo que son los absorbentes. Si los absorbentes dejan pasar el sonido para que sea absorbido, los aislantes acústicos lo que tienen que aportar es más masa. Vosotros como arquitectos ya sabéis que la ley de masas, ¿no? A mayor masa, mayor aislamiento. Y una cosa que pesa tiene una masa para aislar y una cosa que no pesa, pues no aísla. Si nosotros cogemos una lana de roca y la ponemos en la mano, vemos que es un material que no pesa. Luego las lanas, como siempre se ha dicho, que son aislantes acústicos, no lo son, son absorbentes. Y lo que pasa es que cuando yo utilizo la lana, o cualquier absorbente acústico tiene unas propiedades que a la hora de que están absorbiendo sonido, pues te están ayudando en el aislamiento. Quiero decir, es decir, todo aquello que absorbe también me ayuda en el sistema para poder ser aislado. ¿De acuerdo?
Pues muy bien, aquí tenemos, como veis, las láminas viscoelásticas que están pensadas para ir entre placas de yeso laminado. ¿De acuerdo? Lo que van a hacer es aportarle más masa al conjunto, van a cambiar la densidad de lo que es la placa. Entonces, este tipo de características lo que va a hacer es anular la frecuencia crítica y elevar el aislamiento. Lo vamos a ir viendo un poquito. ¿Vale? Este tipo de sistema se puede colocar tanto en techos, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Que tenemos la placa, la lámina y la placa, ¿vale? Como un sándwich, y también en sistemas de trasdosados, ¿de acuerdo? Para elevar el aislamiento metemos más masa. Después tenemos compuestos multicapa, que es una combinación de materiales absorbentes y aislantes. Aquí tenemos, por ejemplo, en la gama Choc Acoustic, eh, tenemos fieltros adheridos a láminas viscoelásticas, lo cual lo que estamos aportando es un material que, a la vez de ser absorbente, también proporcione masa al conjunto y tenga la capacidad tanto de absorber como aislar. Dependiendo del tipo de aislamiento que necesitemos, pues trabajaremos con un material o con otro material. Ahora lo iremos viendo. En este caso, por ejemplo, aquí tenéis un fieltro adherido a una lámina viscoelástica, solo a una cara, y aquí en este intermedio tenemos un fieltro adherido a ambas caras de la lámina viscoelástica. ¿De acuerdo? Esto lo utilizaremos pues cuando tengamos que dar sistemas de aislamiento un poquito más elevados. Por último, tenemos también dentro de la gama Choc Acoustic paneles de lana de roca de 4 centímetros adheridos a lámina viscoelástica, que al final lo que vamos a hacer pues es como los otros NOS, ¿vale? Como los otros dos, lo que haremos es tener un sistema eh, compuesto multicapa que podemos insertar dentro de nuestro sistema. Ahora los veremos colocados. Una vez visto un poquito lo que tenemos, lo que es absorber, lo que es aislar y qué materiales se utilizan para cada cosa, vamos a ver productos para el ruido aéreo, para atajar el ruido aéreo, ¿vale? Y aquí los tenemos, ¿vale? Por un lado estábamos hablando de aportar masa, ¿no? De aportar masa al conjunto para dotarlo de mayor aislamiento a ruido aéreo, que es ese ruido que se propaga por el aire, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos, la lámina viscoelástica, que la colocamos entre placas de yeso, ¿de acuerdo? Iría como un sándwich. Después tenemos el conjunto de la gama Choc Acoustic, como vemos aquí, de los compuestos multicapa, que como vemos se colocan pues para hacer un trasdosado colocados a la pared de ladrillo, ¿de acuerdo? Y dentro de esa cámara. Y después se pone el autoportante con su placa o su conjunto de placa, lámina placa, para aumentar el aislamiento. ¿De acuerdo? Aquí, como veis en la foto de abajo, se puede ver cómo está la primera placa colocada, ¿vale? Y se colocaría la lámina viscoelástica, y después por encima de esta lámina viscoelástica se colocaría la segunda placa de yeso. Vamos un poco a ver los productos de impacto. En este caso, en las láminas de impacto lo que nos van a ayudar es a evitar que ese ruido que se genera eh, de corta duración en el suelo sea absorbido en cierta manera por una masa elástica, ¿de acuerdo? Por eso, bajo de las soleras se suele colocar, perdón, una lámina antiimpacto, ¿de acuerdo? Tenemos de diferentes gamas y cada una tiene un diseño distinto y está proyectado para que, dependiendo del peso que va a ir encima, haya la lámina adecuada y que pueda entrar en elasticidad según su peso. Es como, por ejemplo, un compresor de aire acondicionado. A veces, cuando se colocan los compresores, eh, se colocan, se colocan unos amortiguadores o unas gomas, ¿no? Y siempre te dicen, no, mira, que no se preocupe, que esto no va a hacer ruido porque le colocamos las gomas y ya está. Pero claro, si nosotros colocamos un amortiguador capaz de soportar 100 kilos y mi compresor pesa 25, pues evidentemente
el amortiguador se va a comportar como una piedra y el ruido que va a hacer ese compresor se va a transmitir estructuralmente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a necesitar un amortiguador en los 4 puntos del compresor adecuados al peso del compresor. Si el compresor pesa 25 kilos, pues tendremos que poner tendremos que poner amortiguadores adecuados a ese peso, de tal forma que puedan entrar en elasticidad y puedan eliminar ese régimen de trabajo que provoca el motor. En el caso de la construcción, pues esto es lo que harían las láminas antiimpacto, que habría que colocar las adecuadas. Y la Chova Impact Banda, que es la que veis aquí abajo, sería digamos, el encuentro con la divisoria, ¿vale? Cómo levantar, después lo veremos en una foto, cómo se levanta en una divisoria para que realmente cuando se eche la capa de mortero quede totalmente desolarizado de la siguiente o del siguiente local o simplemente pues desolarizado de la pared para que no suban las vibraciones hacia arriba al piso contiguo. Muy bien, pues el ruido de impacto, como vemos, una bola que cae en el suelo, ¿vale? Que puede provocar un impacto de 84 dB, ¿de acuerdo? Y hace una transmisión estructural por la estructura, como lo podéis ver, ¿de acuerdo? Si yo lo que hago es colocar, como veis, una lámina antiimpacto aquí colocada en el suelo, ¿vale? Y después, para que ese suelo flotante no entre en contacto con la pared, entonces queda levantado, que ahí es donde entraría la Chova Impact Banda, que sería doblarlo así y así, como una L, ¿vale? De tal forma que cuando yo echo encima la capa de mortero y acabo con mi greso, mi porcelánico o el terrazo o lo que sea, pues queda totalmente desolarizado. ¿Para qué? Pues para que cuando la bola caiga aquí, pues se disminuya esa transmisión que puede ir a los laterales. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí, es interrumpir el camino. Entonces, el hecho de colocar esa lámina antiimpacto me provoca que mi nivel de impacto baja. Fijaros aquí, de 84 sin tener nada pasaría a 60, ¿de acuerdo? Y tendría un incremento de aislamiento de 24 dB a ruido de impacto, ¿de acuerdo? Aquí veo la bolita que ya la había pintado yo, pero bueno, vamos a dejarla caer y así lo vemos mejor. ¿De acuerdo? Se trata de evitar ese camino de transmisión, que es muy importante, y lo veremos después, muy importante a la hora de hacer los locales, ¿vale? Sobre todo por el tema del arrastre de mesas y sillas, que es una medición que se hace en los locales para comprobar que la fricción con el suelo no pasa a la vivienda. Pues muy bien, vamos a hablar de la PTI, de la propuesta técnica idónea, y qué es lo que hacemos aquí desde Chova. Vale, pues bueno, pues que sepáis que el departamento técnico de Chova, que lo formamos Maricruz, mi compañera, y yo, pues damos asistencia técnica a todo tipo de proyectos que se puedan plantear. Es decir, ofrecer pues eso, soluciones optimizadas en coste de materiales, porque al final los arquitectos, vosotros ya sabéis que cuando hacéis un proyecto intentáis siempre ofrecer las mejores soluciones y después el propietario o el constructor, pues claro, empieza a abaratar costes, empieza a quitar cosas y la verdad que es bastante problemático el llegar al final del proyecto como uno quiere, porque lo quiere hacer bien y porque quiere que esté todo previsto y porque no quiere fallar, sobre todo en el tema de la acústica, por el tema de las auditorías. Y al final, pues eso, pues es un milagro que las cosas surjan con tantos cambios, ¿no? Pero bueno, intentamos nosotros desde Chova ofrecer ese tipo de soluciones optimizadas en coste de materiales y sobre todo a la hora de la ejecución, ¿no? En esa mano de obra, ¿no? Para que cumplan con el aislamiento que se exige, ¿vale? Sobre todo en aplicación de locales de actividad, que es el tema que nos conlleva en este momento. ¿Vale? ¿Y cómo lo gestionamos? Pues a ver, pues hay que definir el aislamiento necesario, ¿de acuerdo? Según la actividad del local, eh, hay un ruido, se produce un ruido y quien legislará ese tipo de ruido y ese tipo de local
es la ordenanza local de cada ayuntamiento, ¿vale? Que está asistida por la ley de ruido, ¿vale? En los locales no es de aplicación el DBHR, ¿de acuerdo? El DBHR solo es de aplicación para edificios de nueva construcción o para las rehabilitaciones, pero no legisla ni gestiona los locales, ¿de acuerdo? Aquí entran sobre todo las ordenanzas municipales. Por ello que cada ciudad tiene una ordenanza pues que exige unos aislamientos diferentes. Ya os puedo decir que Barcelona tiene su legislación o su ordenanza, Madrid, Valencia, Vizcaya, Valladolid, todos tienen su ordenanza frente al tema del ruido. Muy bien, ¿cómo realizamos todo esto? Pues bueno, pues tenemos una plantilla de datos que en el momento en que se solicita os la mandamos, ¿de acuerdo? En la cual lo que vemos es, pedimos una serie de datos, una serie de información que es importante saber a la hora de proyectar, ¿no? La primera es qué tipo de actividad es, ¿no? Si es un bar-restaurante, con música, sin música, si es una sala de instalaciones, un taller de coches, un gimnasio, es decir, lo que tenéis aquí, ¿no? Es importante saber esa actividad. Y después el horario que tiene. No es lo mismo trabajar durante el día, horario diurno, que cogería lo que es mañana y tarde, y el horario nocturno que coge solo la noche desde las 10, las 11 de la noche, dependiendo de zonas y de ayuntamientos hasta las 7 o las 8 de la mañana. Es decir, ya os digo que cada ordenanza hay quien pone, pues esto, pues como lo veis aquí, de 8 a 10 de la noche, todo horario diurno, y de 10 de la noche a 8 de la mañana horario. ¿Por qué os digo esto? Pues porque el aislamiento que se exige cuando se trabaja solo en el horario diurno no es el mismo que si se trabaja en horario nocturno. Qué quiere decir con estos? Pues yo qué sé, imaginaros en la zona de Valencia, un local que trabaje durante el periodo diurno, se le exige 50 dB de aislamiento, ¿de acuerdo? Y si trabaja en horario nocturno, se le exigen 60, ¿vale? Un bar. No vamos a meternos en el tema de discotecas o pubs, que es otro tipo de actividad. Nos metemos solo en el bar en este momento, ¿vale? Esto quiere decir, pues, que dependiendo de si yo estoy solo en horario diurno, pues voy a hacer un aislamiento para que se cumplan esos 50 dB, ¿de acuerdo? Y si estoy en horario nocturno, voy a tener que hacer más aislamiento porque he de cumplir 10 decibelios más, ¿de acuerdo? Es decir, por eso es importante definir el horario de la actividad. ¿Qué es importante también? Pues qué es lo que tenemos a los lados y arriba. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, el recinto superior, como pone aquí en la ficha, que es una vivienda, una oficina, es decir, si es una vivienda con recinto protegido, como un comedor o un dormitorio, se exige un aislamiento. Si es una oficina, otro aislamiento. Si es otra cosa, no sé, una sala o un entresuelo, o no lo sé, es decir, se tendría que definir, ¿de acuerdo? Pero es importante saberlo para ver el nivel de aislamiento al que tenemos que llegar. Si sabemos el forjado, que es bastante difícil porque no podemos hacer una cata, se nos cae todo, pero que si sabemos el tipo de forjado, pues genial, porque podemos saber si tenemos, oye, pues mira, tengo un forjado de canto 30, que es de 25 de vigueta y bovedilla de hormigón o de vigueta y bovedilla cerámico, más 5 de recrecido de mortero. Canto 30, vale, perfecto. Si lo tenemos, pues es interesante saber. Si no lo tenemos, pues no lo tenemos, no podemos hacer más. Yo siempre recomiendo a la hora de, de de proponer algo es que se haga una medición acústica previa, ¿no? Para saber de dónde partimos. Imaginaros pues que tenemos un local que hacemos una medición antes de hacer una intervención y nos da pues 52 dB y necesitamos llegar a los 60, pues ya sabemos que tenemos que subir 8, ¿no? Es interesante, es un dato interesante que dice, bueno, sí, tengo que contratar un laboratorio para que me haga este tipo de medición, pero por otro lado puedo ahorrar el coste de lo que es el material y la ejecución porque sin saberlo puedo hacer un proyecto más elevado de lo que necesito, ¿no? Eso ya es a título personal de cada uno. Yo personalmente cuando inspeccionaba y auditaba locales o edificios, sobre todo en los locales, siempre solía hacer mediciones previas para ver realmente
a dónde tenía que llegar y cómo tenía que llegar, ¿vale? Cuando estaba en ingeniería acústica. Por otro lado, pues eso, pues lo que tenemos bajo de ese local, porque igual el local está en un entresuelo, ¿no? O no está en un entresuelo. Igual bajo tengo un parking o no tengo ya nada, es decir, es importante saber también todo eso. Y después ya lo que está claro es que tenemos a ambos lados del local, si es un zaguán de entrada a un edificio de viviendas, que también la ordenanza define qué tipo de nivel de aislamiento tiene que tener el zaguán de entrada para que el ruido que vaya por ahí no entre por las puertas de las casas en los diferentes pisos. Todo eso está contemplado, es decir, no me lo estoy inventando, todo eso lo contemplan las ordenanzas. Es decir, y además habla de lo que es el ruido de ambiente interior, ya no solo lo que es el aislamiento acústico. Cuando hablamos de ruido ambiente interior, es una medida distinta, ahora lo veremos, de acuerdo, que lo que hace es ver el ruido que llega de la propia actividad, ¿vale? No es una medida propia de decir cuánto aislamiento tenemos en este forjado o en esta medianera, sino cuánto ruido me pasa de un sitio a otro, ¿vale? Pues nada, todo este tipo de cosas que vais leyendo y de datos, pues son súper interesantes para saber qué proyectar y cómo hacerlo. Sobre todo el municipio, importantísimo, para poder buscar la ordenanza de ruido la ordenanza de ruidos y vibraciones que pueda tener dicha población, ¿vale? Para poder hacer la propuesta técnica idónea, que es lo que intentamos hacer aquí desde Chova, llamamos PTI. Pues muy bien. Fijaros aquí tenemos un poquito definido el tema de los locales y su clasificación. Esta clasificación la cojo de la Ordenanza de Valencia, ¿vale? Ya os digo, como ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, ¿vale? Un bar-restaurante sin música, sin nada, está definido como actividad 1 y tiene un nivel de emisión de 80 dB. Luego, aquí en Valencia se exige que haya un aislamiento de 50 dB del paramento horizontal, ¿vale? Y vertical. Si nos vamos a salones recreativos o bingos, que es otro tipo de actividad, pues ya lo catalogan con 85 dB de ruido y entonces ya te piden un aislamiento mínimo de 55. Después tenemos los bares con música o pubs, que ya están catalogados con niveles de ruido de 90 dB y, y se exigen aislamientos mínimos de 60 dB. Y ya si nos vamos a salas de fiesta, de conciertos o discotecas, ya estamos hablando de niveles de ruido de 104 y el aislamiento se eleva hasta 74. Una cosa, no sé si ocurre esto en vuestra zona, ¿no? Pero yo sí que siempre he visto pues el tema de que hay bares que tienen música ambiente, que no es música fuerte, es una música tan baja ambiente, que yo sí que sé que aquí en Valencia, lo que es el Ayuntamiento de Valencia, en el Departamento de Actividades, sí que se catalogó que se podía abrir un espacio, ¿vale? Que era los bares con amenización musical, ¿vale? Pues, que es como una música ambiente, y la catalogaron pues como los bingos y los salones de juego, ¿no? Le subieron 5 dBs. Entonces catalogaban la actividad con 85 dBs y te exigían pues eso, 55 dBs. Pues porque había mucha queja, ¿no? En el aspecto, supongo que es lógico pensarlo, que cuando que te catalogaran el bar con música con 90 dB era una exageración, porque ellos lo que te música ambiente. Bueno, para que veáis un poquito cómo se clasifican los locales, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a ver un ejemplo de un bar con música o un pub, ¿vale? Y lo que vamos a ver es un ejemplo gráfico de qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Tenemos un dormitorio arriba del local de actividad y en el local de actividad se está emitiendo una música, ¿de acuerdo? Que tiene, como hemos visto, 90 dBs, ¿vale? 90 dBs de nivel de emisión, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya lo he apuntado yo y salía después. Pero queda más mono en rojo que sí. Muy bien, pues según la ordenanza de Valencia, solo pueden llegar al dormitorio 30 dBs, ¿de acuerdo? Es decir, esto no es una medida de aislamiento. Es decir, yo en este caso cogería el sonómetro, me pondría en el dormitorio
de la vivienda colindante superior y con esos 90 dB que se emiten bajo y que estarían controlados, esos 90 dB, tengo que ver que solo garantizar que solo van a llegar 30, es decir, que el sonómetro solo va a recibir 30 dB, ¿vale? Muy bien, pues el aislamiento aquí en este caso, que necesitamos conseguir sería de 60 dB. Aquí podemos hacer una resta. Si yo tengo 90 dB emitidos en el local emisor y solo me han de llegar 30, pues yo calculo que mi forjado tiene que estar aislándome 60 dB. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues vamos a empezar a hacer los cálculos. Imaginaros, yo tengo un forjado de canto 30, y que por su masa, es decir, por la composición que tiene y por su masa, su RA es de 58 dBA, ¿vale? Yo tengo una RA de 58 dBA. Y después tengo un ladrillo normalmente de medio pie, de 11 y medio. Normalmente son los ladrillos de separación entre locales. Y por masa ese ladrillo me aísla 39 dB. ¿De acuerdo? Si yo, sin tener ningún tratamiento acústico, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que la transmisión se va a producir evidentemente tanto por el forjado como por las paredes, ¿de acuerdo? Una transmisión a ruido aéreo y estructural, las dos cosas. Pues muy bien, si yo hago una medición, resulta que me da 42 dB, ¿vale? Yo pongo el sonómetro en la parte de arriba, hago una medición acústica y me sale 42. Y dices, ostras, pues si solo el forjado ya me daba 58 y evidentemente es un aislamiento por masa, pero no es un aislamiento real. Es un cálculo teórico, tanta masa tengo, tanto aislamiento tengo, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que tenemos una transmisión tanto por el forjado como por las paredes laterales. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer algo con todo esto. Vamos a poner a diseñar un techo para colocar ahí abajo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa. Fijaros en este techo múltiple que os aparece en pantalla, ¿vale? Que está formado por unos amortiguadores, unos tirantes, ¿vale? Por una placa lámina placa, ¿vale? Dos placas de 13 con una viscolam de 4 milímetros intermedia, ¿de acuerdo? Aquí las tenemos, la 2, 3 y 4. Después en la cámara de aire colocamos una lana de roca para que haga de absorbente, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar nuestro techo múltiple que según el cálculo teórico del techo y del forjado y de lo que voy a poner, me va a aislar 79 dBA teóricos, ¿de acuerdo? Por la ley de masa, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a colocarlo en nuestro local. Aquí tenemos las paredes y el forjado y colocamos, como veis, nuestro techo. Ahí lo tenemos colocado y vamos a hacer una medición. En principio nos dice que con el techo va a aislarme 79 dBA. Pues vamos a comprobarlo. Hacemos la medición y nos sale que nos da 53 dB de aislamiento. Es decir, no llegamos a los 60 que necesitamos. Es verdad que de uno a otro hemos aumentado 11 dB. Es importante haber aumentado esos 11 dB, pero no hemos superado los 60 ni por asomo, ¿de acuerdo? Y fijaros como aquí la teoría se nos va al traste, ¿vale? Teóricamente me tenía que dar 79, pero no me ha dado 79. Realmente me han dado 53. Eso significa que de la teoría, o del cálculo teórico, a la medida real nos hemos ido pues vamos a ver, 19 y 7, una barbaridad de dBs, es decir, 26 dBs, exactamente. Es decir, fijaros qué diferencia más brutal hemos obtenido en este tipo de aislamiento. Luego, no nos ha servido. ¿Qué nos ha pasado? Que sí que es verdad que le hemos metido una masa al techo, nos ha aumentado el aislamiento en 11 dBs, pero seguimos teniendo esta transmisión estructural que pasa por las paredes. La transmisión por flancos, que es lo que nos preocupa ahora, ¿de acuerdo? Pues nada, lo que tendremos que hacer es poner algo que evite que ponga a las paredes en vibración, ¿vale? Proteger esas paredes para que no pase arriba. Bueno, vamos a ver un trasdosado. En este caso he escogido un trasdosado de máxima eficacia, ¿vale? Con un cálculo teórico de unos 57 dBA, ¿de acuerdo?
y con un Chova Acoustic 65 Fieldtex. Lo que he cogido es un compuesto multicapa de, de una lámina viscoelástica de 4 milímetros con 16 milímetros de fieltro textil que me actuará de absorbente. Le hemos metido una chobanapa en las montantes y hemos puesto una placa de yeso solo, una placa de 15 milímetros, ¿vale? Para proteger lo que es este tabique y evitar la transmisión hacia la vivienda de agua. ¿De acuerdo? Muy bien, en las montantes hemos colocado el elastoband para evitar el aislamiento, que es una banda, para evitar la transmisión estructural. Nos vamos a ir a nuestro local, ¿de acuerdo? En nuestro local teníamos colocado nuestro techo, acordaros, y ahora vamos a colocar nuestras paredes. Muy bien, aquí las tenemos, como podéis observar. Tenemos las paredes colocadas. Con las paredes colocadas, el aislamiento teórico nos daba 57, ¿os acordáis? Bueno, ¿os acordáis, no? Os lo pongo de antes. A ver si me sale rápidamente. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ese trasdosado a ese ladrillo me daba una RA de 57 teóricos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la medición, porque como veis, lo que yo estoy protegiendo es esta transmisión estructural. Vamos a medirlo con el sonómetro para ver realmente que es así y efectivamente hemos interrumpido que la onda sonora ponga en vibración a la pared eh, que es de la estructura del edificio, que está compartida con la vivienda de arriba, y de esta forma hemos evitado que esa transmisión estructural nos baje el aislamiento del techo. Por lo tanto, hemos hecho una intervención por dos lados. Una es el techo y otra es las paredes laterales, ¿de acuerdo? Otra cosa ya será el tema del impacto y tratar el suelo para que, en este caso, para que el suelo tampoco esté en contacto con la pared original y entonces también evitemos esa subida estructural hacia la vivienda de arriba. Pues fijaros ahora cómo en esa intervención hemos conseguido subir ya sobrepasar los 60 dB, pero no ha podido ser solo con el techo, ¿de acuerdo? Es decir, para que veáis la importancia de lo que es trabajarlo todo, es decir, cuidado sobre todo cuando proyectéis en locales, hacer solo el techo, porque realmente solo con el techo no va a funcionar a no ser que la exigencia sea tan sumamente baja, porque imaginaros que es, yo qué sé, imaginaos un local, un bar, solo, una cafetería, ¿vale? Que está abierta de las 8 hasta las 8 de la tarde y no tiene ni ambientación musical ni tiene nada, ¿no? Está catalogado con 80 dB y tiene que cumplir 50 y que el forjado ya de por sí tiene 48, 49 dB o incluso 52. Es decir, no lo sé. Es decir, cuando yo lo mida y evidentemente, pues si, dependiendo de lo que me dé, hay forjados, como por ejemplo un forjado de canto 25+5 de vigueta y bovedilla de hormigón suele estar con un recrecido de 5 milímetros, suele estar aproximadamente entre los 48 y los 52 dB de aislamiento. Imaginaros que para un local, una cafetería que solo tiene que cumplir 50, realmente me haría falta bien poco para hacer que realmente, para aumentar esos 2 o 3 decibelios que me hacen falta, pero sería el caso mínimo, ¿no? Nos podemos encontrar con infinidad de locales y con infinidad de exigencias, ya sea pues, una actividad de gimnasio, como es una actividad de un supermercado, como es la actividad de cualquier otro tipo de elementos, de actividades, por no nombrarlos a todos. Yo, por decir una cosa, yo recuerdo en un supermercado que el técnico del ayuntamiento me hizo medir al carnicero dándole de golpes a la madera para cortar el pollo o las costillas, imaginaros, y estar con el sonómetro midiendo para ver realmente el golpe que llegaba a la vivienda de arriba, porque la persona que vivía arriba estaba hasta el gorro de, de este tipo de actividad, pues evidentemente imaginaros al hombre todo el día dándole al tema, ¿no? Pues eso es lo que hay. Pues estas cosas se miden, son una realidad y ya no solo eso, sino pues eso, pues el carro que se arrastra, las sillas, las mesas, la cafetera de un bar, todo, muchas cosas. Vamos a ver soluciones de locales de actividad, vamos a ir un poquito más
rápido después de toda esta introducción tan interesante que hemos tenido y vamos a ver soluciones, por ejemplo, para salas de juego o gimnasios, ¿no? ¿Vale? Salas de ocio que, pues eso, pues que sobre todo va a haber que tratar un ruido de impacto, ¿vale? Y lo vamos a tener que combinar pues con ruido aéreo. Fijaros en este caso, en el croquis que tenemos, ¿vale? En el que podemos ver, esto es un gimnasio, ¿vale? Que está tratado con un suelo flotante y una doble pared, ¿vale? Que tiene, fijaros que tiene, que es un, fijaros que en este tipo de ladrillo es un ladrillo de panal perforado, que está colocado para que se vea la perforación, porque al otro lado hay lana de roca, ¿de acuerdo? Fijaros en el croquis cómo tenemos la pared original, la lana de roca. Esto de aquí sería este ladrillo de panal que veis, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en este detalle de aquí arriba, ¿vale? Fijaros cómo está el suelo flotante, ¿vale? Aquí lo tenemos, el suelo flotante. Está colocado el techo, el falso techo, y el falso techo hace su encuentro con el ladrillo de panal que no llega a tocar el forjado original, ¿vale? Para evitar la transmisión estructural. Es decir, en este caso hemos roto la transmisión, hemos abierto una brecha ahí, se rompe este tipo de transmisión que vaya así, la transmisión que vaya hacia arriba aquí se queda cortada, no continúa, ¿vale? Y fijaros cómo el trasdosado ya lo hacemos desde mi suelo flotante, ¿vale? Que es desde aquí, desde el suelo flotante, hasta el falso techo que tenemos. De tal forma que cuando esto se ponga en vibración, ¿vale? Cuando esto se ponga en vibración, habremos protegido toda la pared original, ¿de acuerdo? No llegará la vibración ahí. Es decir, esto es una forma en este caso, para este local, porque los gimnasios también tienen muchas actividades. Es decir, hay un gimnasio que son los de levantar pesas, hay otros que son pues, más enfocados a la halterofilia, que cuando levantan esas cachobarras con ese peso, lo dejan caer desde arriba y imaginaros, pues bueno, pues el golpe que pega, cómo sería la transmisión hacia arriba. Es decir, cada suelo flotante, dependiendo de la actividad de cada gimnasio, hay que poner un suelo flotante diferente. Y si ahora, por ejemplo, nos vamos a este tipo de gimnasios que tienen sacos colgando de estructuras metálicas y que ponen música a todo tren para poder incentivar al tío que le va a pegar al saco con los guantes de boxeo, pues evidentemente vamos a tener dos cosas. Vamos a tener pues el ruido de impacto más el ruido aéreo que va a generar la música a toda leche y que dependiendo del nivel de música vamos a tener que proyectar un aislamiento. Es decir, es que fijaros que aquí entran un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Por eso es importante todo lo que he comentado antes de esa ficha que nos solemos entregar para que se nos pongan todos los datos de la actividad y qué tenemos al lado y qué no tenemos y qué se va a hacer y qué no se va a hacer para poder dar una propuesta técnica adecuada, porque no todos los gimnasios tienen las mismas actividades, no todos los bares tienen las mismas actividades, es decir, cada cosa tiene una solución específica y al final el asesoramiento es adaptar el proyecto que tú estés realizando en ese momento, ¿vale? Adaptarlo, tanto económicamente como con materiales, ¿vale? Y que sea también asequible a la hora de ejecutarlo. Muy bien, a niveles de impacto, pues podemos tener suelos realmente buenos, ¿no? Tenemos combinaciones de elementos de, de materiales de chova que son capaces de darnos impactos pues tan bajos como de 43 dBs o de 41 dBs o impactos incluso de hasta 37 dBs. Hay ordenanzas que ya están exigiendo impactos de menos de 35, ¿eh? Desde aquí, de hecho, intentamos, pues eso, hacer pruebas e investigar a ver qué tipo de materiales y qué tipo de combinaciones nos hacen llegar niveles de impacto, pues que sean lo más bajos posibles. Para ello, pues eso, pues hacemos pruebas, como veis aquí. Esto es una máquina de impactos que golpea el suelo y ponemos, pues eso, pues con una losa de hormigón de 5 centímetros con un acabado en gres se colocan las láminas bajo o la combinación de láminas, lo que queramos colocar, desde un fieltro con lámina viscoelástica que da resultados muy excelentes, hasta colocar también, combinarlo con una lámina
antiimpacto, o poner un chovapren, que es un poliuretano prensado con otra lámina antiimpacto. Es decir, hacer combinaciones y probarlas para ver los niveles de aislamiento e impacto que podemos llegar a tener. Esto sirve para edificios de viviendas, por supuesto que sí también. Pero esto, aquí os he puesto las combinaciones más idóneas para locales de actividad, luego, porque son los más exigentes, ¿no? Este tipo de pruebas se realizan, pues eso, pues con un sonómetro y la máquina de impactos, para realmente tener una prueba real de qué es lo que está sucediendo y cuánta transmisión tengo, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, vemos un ejemplo de un local, ¿vale? En este caso, este local era, porque estas fotos ya es de su ejecución. Este local hoy en día es una escuela de baile, para que veáis otro tipo de actividad, escuela de baile, pero no todas las escuelas de baile son iguales, porque hay alguna que hacen flamenco y el taconeo es brutal también, ¿no? Entonces, este tipo de aulas necesita un suelo flotante adecuado para poder hacer este tipo de baile, ¿de acuerdo? Fijaros en esta foto cómo se está colocando la lámina antiimpacto, ya se está colocando el mallazo encima para tirar la capa de mortero. En esta aula tiene bajo digamos, un chovapren, ¿vale? Es un panel de aglomerado de 2 centímetros y arriba tiene la lámina antiimpacto, ¿vale? Y vienen fijaros aquí cómo queda el suelo colocado, y si os fijáis, veis aquí una cosita naranja, ¿vale? Que rodea el pilar. Y si lo veis, aquí también se ve algo naranja que rodea todo el perímetro, ¿vale? En la foto de abajo también se ve, fijaros. Aquí lo tenemos. Esto sería la banda perimetral, ¿vale? ¿Por qué la ponemos? La ponemos para que cuando se ponga el recrecido de mortero quede totalmente desolarizado de la pared, quede separado. Por lo tanto, el suelo que hemos hecho queremos que sea realmente flotante, que no toque nada estructural, y de esta forma lo desolarizamos. Aquí lo que veis en negro es una lámina Chova Acoustic 65 Fieltex, donde el Fieltex está en la pared, que es lo que no se ve, y la lámina viscoelástica es la vista. Fijaros cómo está el suelo y las paredes todo colocado con esto. Porque evidentemente cuando estén bailando con música también se va a generar dentro de este recinto, se va a generar ruido aéreo, que ese ruido aéreo pasará también a la parte superior. Fijaros que ahora lo que hacen es descolgar un falso techo, se descuelga un falso techo donde tenemos aquí la primera placa, ¿vale? Aquí tenemos la lámina viscoelástica, ¿vale? Y aquí tenemos la segunda placa, ¿vale? Tenemos un sándwich de placa de yeso con lámina viscoelástica que nos va a dotar al conjunto de aislamiento acústico. Fijaros cómo este techo va a hacer su encuentro, ¿vale? Hace su encuentro a Chova Acoustic 65 Fieltes, de tal forma que va a actuar de banda perimetral para que el techo no transmita estructuralmente arriba a lo que es la vivienda. Y ya fijaros en esta última foto cómo queda todo, ¿de acuerdo? Y esto ya sería todo trasdosado. Quedaría, fijaros que hemos hecho una caja dentro de lo que es la estructura de este recinto, ¿de acuerdo? Esto sería un modelo de ejecución del local. Pues muy bien, comentaros un poco, pues mira, hace poco hemos hecho una intervención en Madrid para un local de actividad, pues como ejemplo, ¿no? De una discoteca, catalogado pues con una emisión de 104 dB. Un ingeniero, compañero mío, pues, le encomendé el acercarse a hacer unas medidas previas para ver qué nivel de aislamiento teníamos, ¿vale? Y a lo que la propiedad, pues claro, evidentemente lo aceptó porque, claro, evidentemente no es moco de pavo hacer una discoteca en una planta baja. Pues muy bien, la Ordenanza de Madrid de ruidos y vibraciones exige que este tipo de actividad tiene que tener 75 dB de aislamiento, ¿vale? Y después a una frecuencia dada, que es la baja frecuencia, que es la que más se transmite, exigía 58, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, fijaros que eh, Eugenio me hizo la medición, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado, ¿de acuerdo? Imaginaos lo que dio ese forjado, ¿vale? En conjunto, 49 dBA.
Madre mía, esto era realmente bajo, ¿de acuerdo? Era muy bajo. Entonces, pues claro, es decir, fijaros, son 49 dB, si lo pasamos a DMTA con la ponderación, teníamos un valor de 48, 48,4. Estábamos muy lejos de lo que realmente se pedía, lo cual teníamos que pensar muy bien qué tipo de sistema teníamos que colocar ahí, pues para aislar el local de la vivienda de arriba y que realmente hiciera su cometido, ¿correcto? Bueno, pues entonces nos pusimos manos a la obra, sabiendo que estábamos en Madrid, conocedores de la ordenanza, conocedores también pues de lo que tenía que cumplir, pues de qué forma podíamos diseñar el aislamiento del local para que cumpliera, ¿no? Fijaros en los croquis que realizamos en AutoCAD, ¿vale? Fijaros, esta es la parte del techo. Fijaros cómo tenemos el ladrillo que toca el ladrillo original, que toca el forjado. Ponemos una lámina plus fieltes, que es la que lleva fieltro a ambas caras de la lámina viscolam, que llega hasta arriba. Fijaros que va, no sé si lo veis bien porque está en pequeñito, pero bueno, está por la pared y por el techo. Por aquí también está, ¿de acuerdo? Está todo el local cubierto con este tipo. Después descolgamos el primer falso techo con placa, lámina, placa. ¿De acuerdo? Se hizo un suelo flotante, como lo veis aquí, un suelo flotante, y se colocó el primer trasdosado entre el suelo flotante y el techo acústico. ¿Vale? Una vez hecho eso, bajamos un segundo techo acústico para aumentar más el dB. Luego aquí es que teníamos que elevar el aislamiento en 20 26 dBA, que es una barbaridad. 26, bueno, en este caso 48,4, 27. Al elevar 27 dBA es una barbaridad. Luego ahí hicimos un doble techo y un doble trasdosado de pared, como lo podéis ver en el croquis, y acabamos con un techo desmontable fonoabsorbente para dotar al local de calidad acústica y de poca reverberación, ¿vale? Fue bastante complejo. Aquí tenéis un poco pues cómo se iban haciendo las cosas, cómo fueron trabajando. La verdad que fueron muy consecuentes, llevaron al dedillo todo lo que se les dijo que tenían que hacer. De hecho, cuando nosotros hacemos una propuesta técnica, editamos el paso a paso de todo, de cómo se tiene que hacer, cómo se ha de colocar, cómo debe de quedar colocado y las instrucciones pues un poco de montaje y de manejo. Es lo que veis aquí, fijaros aquí el plus fieltes colocado en la pared, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos también. Fijaros las montantes cómo se van colocando y cómo tenemos aquí, pues eso, la gente colocando la segunda lámina de placa, la segunda placa de yeso y esto negro que veis aquí es la lámina viscoelástica, ¿de acuerdo? Un poco para que lo veáis. Bueno, al final, pues cuando ya terminó todo, pues bueno, volvió el ingeniero, volvió Eugenio a hacer las medidas para comprobar cómo había quedado el aislamiento y la sorpresa fue pues muy grata. La verdad que fue un exitazo, pues porque fijaros que conseguimos un aislamiento de 76,1, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos, de 76,1, ¿vale? Nos pedía la ordenanza 75, ¿de acuerdo? Y llegamos a 76, por lo tanto cumplimos, ¿vale? Y después el aislamiento en baja frecuencia que nos pedía que fuera mínimo de 58, llegó a 58,6. Por lo tanto, estuvimos, vamos, más que acertados en la solución. Y fijaros, pues fijaros cómo se ve en la gráfica, cómo se ve en la gráfica, las columnas verdes, el nivel de aislamiento en todas las frecuencias, ¿vale? Que fue realmente pues brutal. La verdad que fue un éxito este proyecto y funcionó a la primera, pero al final es que es verdad que lo hicieron todo pues como se les dijo y nos catimaron en hacer pues todo lo que hacía falta y el material que hubo que utilizar. Al final, es decir, cuando desde el principio eres capaz de llevar la obra y asesorar desde el principio hasta el final, pues con medidas acústicas y sabiendo cómo van las cosas, pues al final no hay sorpresas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Yo sobre todo he visto mucho tema en auditorías cuando me he ido al final de la ejecución de un local, que solo te han llamado para la auditoría final y ver pues eso, pues que no cumple los aislamientos ni los niveles de transmisión
y las obras han sido pues verdaderos pastizales, porque tú te pones a hacer un local de estos y menos de 15.000 euros pues no te gastas, ¿no? Yo recuerdo una vez un local en Valencia que invirtió sobre los 30.000 euros y después no cumplió. Entonces, pues eso, pues la ejecución no estuvo bien hecha, encontramos muchos puentes acústicos, el suelo flotante estaba unido al techo porque no pusieron bandas perimetrales, porque no, bueno, un desastre, ¿no? Al final, en acústica muchas veces el tema de la ejecución es muy importante, ¿de acuerdo? Y no que nos vaya a engañar en este tipo de cosas. Vamos a hablar brevemente del acondicionamiento acústico para darle unas pinceladas, porque ya son las 6:05 de la tarde. Voy a ir terminando porque, para no taladraros más en esta tarde de jueves, ya amaneciendo y aconteciendo el viernes ahí, que tanto nos alegra a todos. Y nada, cuando hablamos de acondicionamiento, ya hemos hablado que acondicionar acústicamente un local es crear un campo sonoro uniforme ideal, es decir, que no moleste, vamos a hablar, que no haya ecos y que no haya reverberación, ¿vale? Que podamos estar a gusto en un local. Cuando no vamos a hacer ninguna intervención arquitectónica, pues lo que tenemos que hacer es poner elementos o planchas que sean absorbentes. Todos conocemos este tipo los hemos visto colocados en bares, este tipo de materiales, son poliuretanos, ¿vale? Espumas de poliuretano, son absorbentes acústicos. Simplemente deciros que a mayor espesor vamos a tener mayor absorción, porque la onda sonora, cuanto más viaje en el espesor del material, más se va a absorber. Cuanto menos espesor tengamos, menos voy a absorber. Esto no hace falta cubrir todo el techo o toda la pared, es decir, yo siempre aconsejo pues un 40 o un 50% de la superficie, ¿vale? O incluso colocarlo por diferentes tipos de zonas, ¿no? No hace falta colocarlo todo. Pues como veis, por ejemplo, en las fotos de abajo, ¿no? En sitios estratégicos que realmente que me den una absorción que baje el nivel de presión sonora en el recinto, ¿vale? Tenemos otro tipo de materiales, que es el Decotec, del Show Acoustic Decotec, que en vez de ser de espuma de poliuretano, son espumas de melanina, ¿vale? La melanina tiene mayor capacidad de absorción, luego me va a absorber bastante más que una espuma de poliuretano, ¿vale? Fijaros en esta aula, en esta foto que tenemos, cómo realmente no está colocado todo el techo, sino que está colocado por zonas, un poco para dotar al recinto de absorbente acústico y que lo veáis, ¿no? En este caso, la cafetería, fijaros cómo están estratégicamente colocadas pues al lado de las mesas, pues para que cuando la gente esté hablando ahí, pues digamos que la primera reflexión pues quede un poco absorbida, ¿de acuerdo? Esto sería una forma de realizar una intervención que no hacemos nada arquitectónico, hacemos unos elementos absorbentes, ¿vale? Como veis aquí, este sería la gráfica del coeficiente de absorción de la melanina. De acuerdo, tenemos coeficientes de absorción a partir de los 400 hercios, que es esto de aquí, ya elevados. No hay ningún absorbente acústico que sea capaz de absorber con ligereza la baja frecuencia. Siempre tenemos que absorben a partir de los 315, los 400 hacia arriba. De todas maneras, también el margen de frecuencias donde está catalogada o donde está la voz humana es entre los 400 y los 2000 Hz. Por lo tanto, estamos en franjas que ya nos funcionan bastante bien. Y fijaros que tenemos un coeficiente elevado. El coeficiente de absorción va de 0 a 1, no tiene una unidad métrica, ¿de acuerdo? Es de 0 a 1, donde 0 es lo mínimo y 1 es el máximo. En este caso, fijaros que tenemos 0,87 para este producto y es un buen absorbente acústico. Este es un bar donde se hizo una intervención de este tipo porque había un eco bastante elevado, no se podía estar ahí dentro, es decir, los niveles de presión sonora, los niveles de sonido eran muy elevados, con muchas superficies reflectantes, y se optó por hacer una intervención, nos pidieron hacer una intervención, en este caso sin hacer ninguna intervención arquitectónica, colocar absorbentes. Bueno, pues nada, lo que hicimos, como podéis ver en las siguientes fotos, fue como un tablero del ajedrez, y fuimos colocando planchas, el Decotec Solid, en todo el local.
¿de acuerdo? La verdad es que la intervención fue exitosa porque el nivel de presión bajó tanto que el local ya era un sitio bastante confortable y el eco se redujo una barbaridad. La verdad es que los que trabajaban allí quedaron encantados porque se les abría otra forma de poder estar. Es decir, cuando llevas todo el día trabajando en un bar donde hay tanto eco y tanta reverberación, pues al final es un dolor de cabeza continuo y todos los días dolores de cabeza, ¿no? Y en este caso, pues bajó tanto el nivel de reverberación que, que la gente no necesitaba elevar el tono de voz para escucharse, ¿no? Es decir, ese es el fin, ¿de acuerdo? Lo cual, pues, fue también un éxito este tipo de intervención. ¿Vale? Pues para que veáis un poco, ¿no? Ya por ir reduciendo el tratamiento de locales, pues es lo que hemos hablado desde al principio, el aislamiento acústico con los sistemas de trasvasados de pared, de techo y de suelo, ¿de acuerdo? Y después, pues, el acondicionamiento con sus paneles absorbentes, ¿de acuerdo? Y nada, nada más que deciros, que sepáis que gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia de escucharme aquí una hora intensa sin parar de hablar de acústica. Espero que os haya quedado algo, que tengáis ideas un poco más claras de cómo funciona el tema del aislamiento en los locales y que sepáis que desde Chova pues estamos a vuestra disposición para cualquier proyecto que necesitéis que os asesoremos, que os podamos ayudar. Como podéis ver, aquí tenéis nuestros contactos, el de mi compañera Maricruz y el mío, el de Nacho, y nada más que deciros. Espero que os haya ayudado y gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.